Hola, mi nombre es José Luis Cisneros Arellano y esta es la reflexión de la semana. La titulo Democracia. Lo siguiente son algunas conjeturas motivadas por una reflexión filosófica previa, no muy extensa ni profunda, pero sí apoyada en una metodología filosófica. En algunas ocasiones será necesario exponer los pasos de dicho método. Hoy no será el caso. Por tanto, estas reflexiones no son concluyentes, sino debatibles. Las expreso con los objetivos de motivar el diálogo y de expresar abiertamente mi postura. Dice así. Estuve pensando durante un tiempo en expresar la reflexión de hoy sin un texto de apoyo, pero hacerlo así conlleva el riesgo de equivocarme en el momento mismo de hablar y no transmitir el orden pensado de las ideas. Después de todo, se trata de una postura reflexionada que busca ser clara para toda persona que la escuche. Consideré esa opción porque encontré la dificultad del tiempo para escribir las ideas generales de la reflexión que me ha llevado ya un buen tiempo. Sin embargo, he escrito algo como guía, porque en función de ello podré matizar algunas ideas más que otras, eh, con implicaciones políticas fuertes. Dice así, la traición a la patria es una situación en la que cualquier ciudadana o ciudadano o grupo de estas posibilita a entidades extranjeras la intervención en materia de gobierno y seguridad nacional. Somos un pueblo que ha elegido la soberanía como política y la democracia como régimen. Y en ese sentido, la inmensa mayoría de la población asume que el camino que se debe recorrer como nación debe ser indicado, presidido y vigilado por mexicanas y mexicanos. Debido a que no existe ninguna otra nación cuyas circunstancias sean las mismas que las nuestras, el modo y los recursos en que debemos emplear para conseguir nuestros objetivos deben ser propios, situados, pertinentes. En este sentido, acudir a soluciones y estrategias elaboradas por otros gobiernos no deja de ser cuestionable debido a dos posibles motivos. ¿Son hechas en función de sus propias circunstancias o son hechas para influir en nuestro país? Ni lo hecho en otro lugar es mejor, ni la intención de influir es garantía de mejoramiento. El rechazo a quienes ocasionan la intervención extranjera en un país soberano y democrático es por todos lados eh, obvio, es por todos lados necesario. Esta situación la he venido observando desde que permitimos como nación, por el prejuicio de unos cuantos que se asumieron como los únicos capaces de dictar el rumbo del país, impuestos, por cierto, por un fraude en 1988, eh, entregar a particulares todos estos beneficios y recursos para que hicieran negocio y sin restricciones justas áreas clave para la soberanía como el control bancario, el transporte, el energético, una parte del mismo, el subsuelo, la salud, no toda, pero sí una gran parte del sistema, y amplios sectores de la educación. ¿Por qué son áreas clave de la soberanía? Mis condolencias para quien no lo puedan entender. Pero para toda la nación es elemental que sus ciudadanos puedan decidir democráticamente sobre el uso de su capital económico y, si es pertinente, entregarlo a particulares, que estos sean nacionales principalmente, y claro, sin negar la participación de bancos extranjeros, pero bajo estrictas leyes y controles públicos. Pero apareció el Fobaproa. Cuando la República Romana trazó los caminos que conducían a su capital, dio inicio a su expansión territorial. Cuando la corona inglesa logró controlar las rutas marítimas, inició su imperio. Cuando Estados Unidos extendió las líneas de comunicación del ferrocarril en todo su territorio, inició su poder económico. Cuando las comunicaciones son de particulares y estos son además extranjeros, cedemos el control territorial de flujo de mercancías y de acceso a los centros urbanos y de obtención de materias primas. Dejan de ser para el bien público para convertirse en negocios para unos cuantos que además responden a intereses externos. Ya van dos, el asunto financiero y el asunto de las comunicaciones, el transporte. Otro, la energía mueve un país en términos industriales y de calidad de vida humana. Pero si unos cuantos tienen la concesión de la producción de hidrocarburos y de electricidad, entonces el acceso a esa energía dependerá de nuestra capacidad de compra,
de sostenimiento del mercado a pesar de las condiciones climáticas, de la inestabilidad de los ciclos hídricos, de los precios del petróleo que fluctúan por la cantidad de producción mundial y de las guerras, tanto bélicas como comerciales, que otros inician y nosotros padecemos. Tenemos que sostener ese sistema de negocio de producción de energía a pesar de todo eso. Toca a la ciudadanía sostener ese mercado a pesar de todo eso y si no es posible hacerlo, entonces deja de ser negocio para quienes controlan el acceso y la producción de energía. Nosotros perdemos. Sucede lo mismo con otras áreas. Son de interés público, es decir, político el asunto, y además es nuestro, es mexicano. Se supone que nos debe interesar. Sin embargo, siempre hay quienes prefieren ser conducidos en lugar de ayudar a conducir el rumbo del país. Esa gente, cuando quieren y promueven que extranjeros intervengan, y no lo harán gratis, esas intervenciones, asumen quizás sin darse cuenta que no desean vivir conforme a la mayoría democráticamente, como a la mayoría democráticamente ha decidido. Es gente que no aprecia políticamente y tampoco quizá éticamente a sus vecinos. Sí, así de tajante es mi juicio al respecto. Entonces, algunos promueven la intervención extranjera y para lograrlo controlan los medios de información que se asumen como incuestionables. ¿Por qué cuestionar al periodista? Controlan los organismos autónomos con falsas fachadas de legalidad. Es que son contrapesos, sí, pero los controlan los mismos que ocasionaron el desastre. Controlan el Poder Judicial. Acaba de pasar lo de la condonación de ciertos impuestos para echar atrás reformas democráticamente elaboradas. Y es que no existe algo que sea mejor, económica o políticamente, solo porque un ilustrado de la academia, un iluminado en lo religioso, un dueño de medios de producción o un privilegiado heredero de clases sociales dominantes así lo hayan dicho. Lo que no han entendido ese tipo de personas es que vivimos en un régimen que hace lo que puede por ser democrático, no aristocrático. Punto. Ese marco legal requiere de contrapesos que exijan como mínimo común una política democrática soberana, sin ningún tipo de injerencia extranjera y con un control razonable de los negocios en quienes tengan concesiones en lo energético, el transporte, la educación o la salud. Así de fácil. Pues no, dicen, llega una marquesa a querer dar lecciones de democracia y de lucha por los derechos humanos y políticos. Si ella entendiera bien sus palabras, en ese momento renunciaría a su título nobiliario. Pero no lo hace. Quizás sí entienda, pero no quiera entonces renunciar a su privilegio. Entonces sería cínica. Por tanto, no queremos ese tipo de gente aquí. No es complicado entender esto. Tampoco queremos campañas electorales de calados negativos, guerra sucia le llaman algunos, porque significa que no entienden tampoco lo que democracia significa. La democracia no es engaño ni coerción, es elección horizontal con información veraz. Y acusarán que la mayoría de la gente está engañada y que así votan por sus representantes políticos. El problema con esa acusación suficientemente válida, sí se puede hacer, es que ella no es condición suficiente para que se acuda a engaños y coerciones para señalar a otros supuestos engaños y coerciones, que ni se han discutido ni se han probado por la llamada oposición de derecha en este momento. El asunto es totalmente absurdo por donde se lo mire. El detalle es que no estamos acostumbrados a mirar. Son décadas de cultura política en pro de unos cuantos y décadas de poca valoración de los asuntos políticos. En verdad que pocas naciones han logrado despertar políticamente en tan poco tiempo. Quizá ninguna lo ha logrado. México va en ese camino, al menos lo intenta. Y aunque algunas críticas sean prejuicios ad hominem contra el presidente, prejuicios epistémicos contra los cambios de las estrategias de la economía, o prejuicios axiológicos, o sea, de valoración, contra el debate que llaman polarización, aclaro, aunque la verdadera polarización la ocasionó el periodo neoliberal y la sobrevaloración de los extranjeros en los últimos 40 años, hemos logrado percatarnos de que más mentiras no son la solución para criticar a un proyecto de gobierno que se eligió democráticamente, que fue anunciado con mucho tiempo de anticipación. Ese proyecto que se eligió fue anunciado desde hace 20 años.
nunca fueron ocurrencias. Y es producto de un diagnóstico, de toda una realidad nacional, no solo de unos cuantos banqueros, unos cuantos religiosos o unos cuantos políticos herederos de familias políticas que han estado en el poder durante los últimos 200 años. Son traidores a la patria, por tanto, aquellas personas que no aceptan el régimen político elegido democráticamente y hacen lo posible por obtener el poder en compañía de intereses extranjeros, porque quizá en su poco cuestionamiento a su criterio personal, saben que en un régimen democrático todos debemos responder ante cualquiera, en lugar de responder solo a unos cuantos elegidos por el dinero, por su sangre, por su fuerza o por controlar organismos de certificación o de evaluación. En una democracia, todos estamos obligados a darle respuesta y a responder a todos los demás porque valemos lo mismo y participamos igual en nuestras decisiones políticas. Gracias.